Bueno, muchachos, esto es ya la última clase teórica del curso de Sociología Agraria y por supuesto es el tema con que vamos a trabajar en el trabajo práctico del jueves. La impresión que da ver el material de lectura es decir, uy, qué peso, esto parece muy largo, ¿no?, para leerlo. Cuando entren en la lectura, esto ya lo probamos en el curso anterior de zootecnia, cuando entren en la lectura van a ver que hay algunas cosas que las pueden pasar bastante rápido, ¿no?, porque ya las hemos visto en otros temas. Por ejemplo, todo esto vinculado con la evolución agrícola. Lo hemos visto cuando vimos la formación de la estructura agraria argentina, pampeana, ¿no es cierto? Hay otros componentes que ya vimos desde la primera clase, como aquello de los tipos de sociedades, que son también aquellos viejos tipos de agricultura. ¿Recuerdan? Aquello que empezaba con el neolítico y terminaba con la agricultura financiera y la resistencia a la agricultura financiera. Así que posiblemente se pueda hacer una versión más reducida, pero tal como está es más el bulto que lo que... Pero sí, incorporamos una cantidad de componentes que hacen en sí a lo que es sociología, ¿no es cierto? Como aportes de la sociología a todo esto. Cosas que hacen el contexto y que nos tienen que ayudar a interpretar. ¿Interpretar qué? Acá, como dice el título, tecnología, aprendizaje y modos de pensar, pero ¿cómo qué? Como un contexto para evitar la evolución, para interpretar la evolución de la extensión rural. ¿Y la extensión rural qué es? Aquel trabajo que hacen los ingenieros agrónomos y predominantemente los ingenieros agrónomos jóvenes, vinculados con llevar a los productores las tecnologías más adecuadas y particularmente llevar, cuando es desde el aparato estatal como el INTA, llevar al universo que está en decidida situación desfavorable y de conflicto de los pequeños productores. El esquema más que van a ver son un conjunto de cuadros, pero un cuadro resumen no necesitan en sí copiar la estructura. Cuando busquen la lectura en fotocopiadora o cuando la bajen de la página web, van a encontrar que está esta matriz que he puesto acá, puesta allí. Así que si quieren hacer anotaciones allá, después en el práctico vamos a trabajar más intensamente sobre esto, con participación de ustedes. Pero entonces, ese compromiso que dice el título, señores, vamos a trabajar sobre la relación que hay entre la tecnología, el aprendizaje, el modo de aprender que se tiene, y los modos de pensar de la gente. Estas cuestiones que a veces uno dice, sí, claro, la tecnología cambia, pero los modos de pensar no cambian, los valores son los de siempre, ¿no es cierto? Tanto los valores éticos como los valores sociales, los valores religiosos, la actitud respecto a la naturaleza. Y nos vamos a encontrar que hay una profunda relación entre la evolución de la tecnología, la evolución de las maneras de aprender, de llenarlos la cabeza de conocimientos y los corazones de emociones. Hay mucha relación con la tecnología que se utiliza y eso está determinando modos de pensar que es realmente llamativo verlos así en términos comparativos, hasta qué grado pueden haber ido cambiando. Cómo a su vez todo esto sería la única manera de entender, esta cuestión de cómo evolucionó la agricultura, cómo evolucionó la investigación agrícola, cómo ha ido cambiando. Otro rol fundamental de los ingenieros agrónomos. Trabajan en investigación, trabajan en extensión, trabajan en producción, por supuesto. La investigación agrícola y de ahí el tema de la extensión y el desarrollo rural. Y la insistencia que ha tenido esta asignatura, en toda la experiencia que han tenido ustedes, en referir todo al proceso histórico. No podemos interpretar el presente sin ver todo el pasado, porque el presente es, habíamos dicho al principio, la viviente suma total del pasado, y a lo mejor sobre el fin de la clase volvemos sobre esto. Acá, los diferentes tipos de sociedades, no tiene mucho de novedoso. Nosotros, cuando hablábamos de la sociedad tradicional, aquella que venía después de la caída del Imperio Romano, de la agricultura tradicional, ¿recuerdan? Con el fin del predominio del Imperio Romano y esa pulverización en el feudalismo, estamos refiriendo a las sociedades feudales, todo lo que va entre la caída del Imperio Romano y la Revolución Industrial, la motorización. Un larguísimo periodo que fue feudal en Europa y que fue colonial en América, por ejemplo. Esto es un tipo de sociedad que nosotros decimos, bueno, pero acá, ¿qué llevó a que cambiara tanto la sociedad? Y dijimos, insistentemente, la Revolución Industrial, ¿sí? La motorización,
La revolución industrial estuvo precedida por la revolución científica, ¿no? Y la aparición de la ciencia moderna. A partir de ahí, las tecnologías que primero fueron de los motores, y después ustedes recuerdan cómo fue trasladándose eso a través del transporte, a través de la industria, y después, en el caso de la agricultura, los diferentes impactos que tuvo la motorización. Semillas mejoradas, ¿recuerdan? Monocultivo, agroquímicos. La revolución industrial, que a su vez nos llevó a una evolución necesariamente social. Una evolución social, ya no se podía pensar en feudos o colonias que llegaran a aplicar la industria, el industrialismo. No se podía pensar en servidumbre, en semiesclavos trabajando en las fábricas, eso no era así. Entonces el surgimiento ya no de la nobleza y la plebe, como en las sociedades tradicionales locales, o sea, pequeñas sociedades, feudos, haciendas, dedicadas a la parte de la cuestión agrícola, sino naciones. Es todo el largo periodo del surgimiento de las naciones. Si acá pusiéramos un número en la República Argentina, empezaríamos por 1810, ¿no es cierto? Que es el comienzo de la incorporación a la División Internacional del Trabajo de Argentina, que es incorporarse también a la industrialización, como ocurre más tarde con la sustitución de importaciones. Y acá esta revolución tecnológica nos da lugar a ciertas sociedades, digamos, nacionales industriales. Hablamos de un largo periodo en el que, honestamente, muchos de nosotros pensamos que vivimos todavía, porque esto se extiende hasta un momento bastante cercano, hasta lo que podríamos llamar el estallido de la globalización, aquello de la gran revolución tecnológica implicada en la computación, ¿no es cierto?, o en la informática, o la cibernética, como le queramos llamar, los nombres sucesivos que le vamos poniendo a esto, y también las comunicaciones satelitales. No cabe duda que nos han cambiado el modo de vida las comunicaciones satelitales y la computación. ¿Para qué vamos a decir el empuje que le han dado a la ciencia? El empuje que le han dado a la guerra, el empuje que le dieron a la guerra, a la computación, que es anterior a 1989, y las comunicaciones satelitales, fue tan fuerte que determinó que hubo uno que ganó en la Guerra Fría, ¿no? Y ese uno fue el capitalismo, fue Estados Unidos. Vino el desmembramiento de la Unión Soviética, y acá tenemos entonces otra revolución tecnológica, muy cercana para gente de mi edad, que uno dice, bueno, el gran cambio se produjo, si vamos a ponerle un año, en 1989, ¿sí? La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, la globalización. Ya el mundo no está dividido en dos, capitalismo y comunismo, con naciones dentro. Ya el mundo es uno solo, y tenemos además, con el tipo de pensamiento neoliberal, que desmontar los aparatos estatales, para que el que gobierne no sean los estados, sino los mercados. El mercado global, son todas cosas que hemos visto. Por eso les digo, no se asusten ante tal vez la extensión que puede tener esta lectura. En realidad son temas que hemos visto y que los vemos ahora tal vez incorporando otros ángulos. Entonces hablamos que de pasar ya en 1989 hasta lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto?, y que vamos a seguir viviendo, acá decimos no termina en 2011, la sociedad global comunicacional, ¿sí? Esa sociedad global que empieza en el 89, con el fin de la Guerra Fría, con un enorme optimismo en la población mundial, porque decían, se viene la paz para siempre, se acabó la amenaza de la guerra atómica, se viene también el progreso indefinido, porque hemos descubierto la inteligencia artificial y una agilidad de las comunicaciones que tenemos presente de un modo modestísimo en nuestros teléfonos celulares, mucho mejor en la computadora, y por supuesto que hay desarrollos que todavía nosotros no alcanzamos. Y entonces viene un periodo que coincide con lo que vamos a ver de qué se trata, de dos subculturas que están en pugna hoy en día, una subcultura central, un modo central de pensar. Ese modo central de pensar tiene que ver con el auge del neoliberalismo, la gran expectativa favorable respecto de los cambios. Esa gran expectativa favorable respecto de los cambios, ese pensar que Estados Unidos era el gobernador natural del mundo, dejando actuar a los mercados globales o protegiendo el accionar de los mercados globales, dura hasta, todavía, ya no tanto, ¿no? En el 2001 hay un primer traspiés en esa aparente invulnerabilidad de Estados Unidos, las Torres Gemelas, ¿no?
Viene la reacción desproporcionada de Estados Unidos, la invasión de Afganistán, de Irak. Viene todo lo que viene pasando después. Entonces ya el tema de la paz mundial, el fin de las ideologías, entra en cuestionamiento. Pero ya hace muy poquito, estamos en un mundo que está cambiando rápido. En el 2008 se produjo otra crisis que no fue ya tanto decir acá el Islam, ¿no es cierto?, el choque de civilizaciones, la civilización occidental respecto de la islámica, porque eran los árabes los malos de la película en este periodo, ¿no es cierto?, no solamente por el ataque a las torres, sino porque tenían que ser los malos, porque estaban parados sobre el petróleo los árabes. Y una manera de quitarles el petróleo era declararlos la parte insana de la sociedad. Pero acá todavía ocurre otra fecha, que es el 2008, que nosotros lo recordamos por el conflicto con el campo, por los cortes de rutas, pero que tuvo que ver con otra cosa. Tuvo que ver con esto que pasó de la crisis, las sucesivas crisis, por explosión de burbujas, cómo estas nuevas tecnologías vinculadas a la computación de un modo u otro, o a los avances científicos y tecnocientíficos de la computación, genera un excedente de capital muy grande, excedente de capital. Parece broma que un excedente de capital pueda generar una crisis, sí señores, genera una crisis. Ese excedente de capital que genera la soja en este momento tiene que colocarse en alguna parte. Y la soja misma no da para eso, a pesar de que hayamos invadido, entre comillas, Paraguay y Bolivia, ¿no?, con la soja argentina. Entonces hay un exceso de capital, ese exceso de capital genera burbujas. Y esas burbujas hay que colocar plata, lo van a ver en detalle en la lectura, hay que colocar plata de cualquier manera, terminan estallando. Son cuestiones, este proceso de auge neoliberal que surge, que empieza con el comienzo de la globalización, llega a una crisis que se está viviendo hoy. Esa crisis que se está viviendo hoy, que si prendemos la televisión o vemos los diarios, nos vamos a encontrar lo que pasa en los países árabes, ¿no es cierto? Todas esas movilizaciones de países que habían estado 50 años bajo una determinada dictadura, vista de distintos colores, etcétera. Inclusive hay proislámicas, israelitas, anti-israelitas, etcétera, pro-israelitas y anti-israelitas, de diversa índole, pero sí estos regímenes dictatoriales que se bancaron toda una cantidad de tiempo y ahora se cayeron, se están cayendo. No solamente ocurre esto en los países árabes. En España hay una serie de movilizaciones que vemos en la televisión, por ejemplo. De golpe cientos de miles de personas se juntan en la Puerta del Sol, en España, en Madrid, para protestar contra las medidas de ajuste a la economía y el crecimiento enorme del desempleo que tiene España. En el 2001, cantidad de argentinos buscaban la manera de irse a España, ¿no?, porque acá había un desempleo brutal. Ahora el desempleo en España llega al 30% y en Argentina es del 8%. Entonces, guarda que es diferente. Toda esta gente, ¿y cómo hace toda esta gente? ¿Qué ha pasado? ¿No? Esta gente está tan conforme con el régimen, con el auge neoliberal, y si está desconforme, ¿cómo hace para unirse, para comunicarse, toda esa gente? Y acá tenemos lo que llamamos las subculturas, vamos a tener que ver hoy, para ver lo que pasa hoy, inclusive con la agronomía, lo que pasa en el INTA, con la extensión y la investigación, subculturas excéntricas. El auge neoliberal, como vamos a ver, tiene su propia tecnología comunicativa y las subculturas excéntricas no hubieran podido existir, no hubiera pasado lo que pasa en Chile, donde cientos de miles de familiares de estudiantes o de chicos que quieren ser estudiantes siguen peleando ahora en las calles y la van a seguir y la van a seguir. ¿Y cómo se juntan? Se juntan por Twitter, ¿no? Si no hubiera estado Twitter no se comunicaban, no se juntaban, y aquellos árabes con sus turbantes también, y los españoles que protestan contra el desempleo dicen no a las políticas del Fondo Monetario también. Entonces tenemos que pensar en esta evolución de sociedades. Y si ustedes se fijan, es cada vez más veloz. Uno puede pensar que la sociedad tradicional puede haber tenido 1000 años, en tanto que el industrialismo, de 1800 a, cuando mucho, el 2000, no llega al 2000, apenas 200 años, y la sociedad global comunicacional, la recién nacida, la que está todavía en transición del industrialismo, ya pasó, atravesó el auge neoliberal
y está en un proceso de discusiones internas fuertes, ¿no? Evidentemente, si uno mira lo que pasa en Argentina, había en la década del 90 gobiernos que estaban muy de acuerdo con el mercado, con el sistema global, con el neoliberalismo, y ahora en toda América Latina hay gobiernos que están inventando cosas distintas. Eso es la cuestión tipo de sociedades que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, en determinados momentos del curso. Ahora vamos al tema, ¿cómo es esto que pretendemos? Hay una relación entre la tecnología comunicativa que utiliza cada sociedad y la forma en que se aprende. Como si uno dijera, hay una relación entre los envases y lo que se puede llevar. Si yo quiero buscar y trasladar líquidos, sería lógico que lleve una botella, una garrafa, una damajuana, ¿no es cierto?, para llevar líquidos. No voy a llevar un canasto, ¿no? De ese mismo modo, hay una fuerte relación entre la tecnología comunicativa y la forma de aprender. Y esa forma de aprender es determinante de la forma de pensar, lo que tiene que ver inclusive con muchos de los valores. Acá decimos, la tecnología comunicativa, ¿no es cierto? Uno puede pensar en el feudalismo hasta 1810 y demás. ¿Estaba la imprenta? No estaba la imprenta, ¿no es cierto? La imprenta aparece allá por el 1600 y la mayor parte del tiempo se vivió sin imprenta. Además, la imprenta, el imprimir era un proceso demasiado caro, no al alcance. La oralidad, el habla, desde luego, es el medio de comunicarse en todo el periodo de las sociedades tradicionales, hasta la caída del feudalismo, hasta la revolución industrial, es básicamente la oralidad. Pero la oralidad, hablar, relacionada con ¿qué? Con la práctica concreta, ¿no es cierto? Entonces estaban enseñándole, bueno, mirá, para castrar un ternero, esto se hace de este modo, ¿no es cierto? Se lo inmoviliza así, se utiliza de esta manera, hay que tener cuidado con tales arterias, o para podar un peral, esto se hace de este modo, y entonces juntando la acción demostrativa, entonces tenemos acá esta oralidad, que da origen a un tipo de conocimiento. Esa oralidad estuvo muy vinculada con el conocimiento práctico. Al mismo tiempo decimos cómo se hace y lo estamos demostrando, viviendo, haciendo la demostración y la práctica. Un pensamiento en concreto, es sobre esto, no hay una abstracción, no hay una fundamentación por detrás. Un conocimiento colectivo, porque se aprende en grupo necesariamente. Un grupo que va a ser, como vamos a ver después, las familias, los grupos sociales. Y un tipo de conocimiento relativamente poco especializado, ¿no es cierto? Uno puede pensar que si era una familia de carpinteros, pues hacían todo el proceso, ¿no? Desde pulir la madera hasta entregar el mueble terminado, no especialización en distintas etapas. O lo mismo podía pasar con la agricultura, la artesanía y demás. Todo esto es anterior al motor y a la industria. ¿Qué vinculación tiene esta tecnología comunicativa, que es verdaderamente antigua y no tanto, es muy llamativo esto? Los estudios más fundamentados actuales que tienen que ver con la evolución de los estudios sobre el ADN de los restos humanos en distintos lugares, nos habla que el lenguaje lo tenemos los hombres, hay una discusión. Algunos dicen que el lenguaje lo tenemos desde hace 45.000 años, otros dicen 35.000, o sea que por ahí anda, 40.000 años, y antes gestos, ruidos, ¿no es cierto?, expresiones y demás. Pero entonces el hombre tiene 1.000.000 de años, y del 1.000.000 de años que tiene el hombre, estuvo 1.970.000 sin hablar, ¿no es cierto?, y sí haciendo muchas cosas humanas. Pero en fin, es una cuestión. Acá viene el tema del aprendizaje. Y en la lectura, ¿puedo cerrar esa puerta así no nos entra ruido? El tema del aprendizaje, que se basa en la oralidad y la práctica concreta, en este tipo de sociedad. ¿Quiénes enseñan y para qué enseñan? ¿Quiénes enseñan? Y bueno, básicamente las familias, ¿sí? Los grupos familiares que podían ser ampliados en aquel tiempo, ahora son familias muy chiquitas, pero las familias, y también las familias, los grupos locales, que a veces son de parentesco, grupos locales que se conocen cara a cara. Esos son los que enseñan los más grandes a los más chicos las cosas que saben. Y después, ¿para qué enseñan? Fíjense que esta es una sociedad no comercial, es una sociedad de autoconsumo o de grupos locales.
Una sociedad donde se pretende, si en todo caso, producir estrictamente para vivir, producir lo necesario para vivir, o hacer las distintas cosas, hacer la medicina, hacer la educación, hacer las distintas dimensiones de la vida humana. El objetivo de este tipo de sociedades que tenía la gente era para vivir. Y después otra cosa, una cuestión que se va a proyectar mucho, para que nada cambie, ese conservadorismo. Uno lo ve eso muy claramente cuando piensa, por ejemplo, en las rotaciones inteligentes, la diversificación, la conservación de suelos y demás, y del recurso natural. Pero para que nada cambie, iba también a lo político, iba también a la estructura. Se pensaba, la familia es la única manera de agruparse, la autoridad es la del padre, no puede haber ninguna otra cosa. Pero en todas estas sociedades, tanto las feudales como las coloniales, había unas hiperminorías muy pequeñas que estaban por encima. La nobleza, por ejemplo, o los terratenientes. Esa nobleza estaba asociada con la iglesia, normalmente en todos los procesos que hemos estado viendo, con la iglesia básicamente católica, apostólica, romana. Y esa iglesia y esa nobleza, por supuesto que tiene interés de que las cosas no cambien, porque esa situación lo favorecía. Al que era dueño de las tierras y los campesinos tenían que trabajar y darles la mitad de la producción, o brindarles trabajo gratuito por el uso de la tierra, como es en todo ese sistema que vimos, bueno, pretendían aquello de que nada cambie. Y acá aparecen muchas cosas todas juntas, que decimos, los modos de pensar. Bueno, tienen una cantidad de cosas en los modos de pensar, acá en la misma guía tienen, lo vamos a trabajar durante el práctico con las opiniones de ustedes. Pero, por ejemplo, los modos de pensar vinculados con lo social. ¿Qué hubo de la sociología en este periodo hasta casi el 1800? Como ciencia no existía, la palabra sociología no estaba. ¿Quién hablaba sobre cómo deben ser las relaciones entre la gente? Y bueno, esta era una cosa que estaba muy recluida a la religión, que era dominante en todas las ciencias. Recordemos lo que le pasó a Copérnico y lo que le pasó a Galileo cuando se les ocurrió decir que el Sol estaba quieto y la Tierra daba vueltas alrededor. Los excomulgaron y estuvieron a punto de matarlos, tuvo Galileo que desdecirse, ¿no? Entonces esta es la religión como sociología. Muy importante también, lo que estamos haciendo en este preciso momento, ver la cuestión, cómo es vista la historia o la historiografía en esas sociedades tradicionales o locales agrícolas. Y bueno, acá tenemos que los estudios te dicen dos palabras, historia mítica y historia anticuaria. Mítica de mitos. Mitos que pueden ser desde el mito judío, por ejemplo, que heredaron también los cristianos y heredaron también los musulmanes, de la creación del mundo en 7 días, o en el proceso de la creación, o historias míticas referidas a supuestos creadores ilustres, ¿no es cierto?, que aparece tanto en las culturas andinas como en las culturas guaraníes, ciertos dioses fundadores de la cuestión. Y toda esa historia de héroes y demás, que hablan de una historia mítica. Mítica quiere decir, dice llanamente, inventada, ¿no es cierto?, sin ninguna pretensión de explicar lo que pasó realmente, de pretender la creación del mundo, del universo en 7 días. Y anticuaria viene a ser la historia anecdótica. Estamos hablando también de grupos locales. Acá pasó esto y pasó esto, tu bisabuelo era así, viene así. Todas una cantidad de cuestiones que han aparecido en películas muy interesantes, como Raíces, esa que hablaba de Recuerdos de los Negros. Una historia mítica y anticuaria que diera cohesión afectiva al grupo. Ninguna pretensión científica, ¿no es cierto? Más bien, viene acá el tema de decir, bueno, modo de pensar respecto a la propiedad. ¿Cuál es la propiedad que interesa en este periodo? ¿La propiedad de qué? Y es la propiedad de la tierra, que ya sabemos cómo se consiguió mediante la guerra, no había regímenes comerciales, ¿no es cierto?, ni compra-venta de tierras. Entonces, esa propiedad de la tierra a la que se accede por vía violenta y se va trasladando de padres a hijos a nietos. Pero, así como la propiedad más significativa acá es la propiedad de la tierra, cosa que ya pasó, nos queda presente, nos quedan vestigios como de todo, la idea del valor, ¿qué es lo que vale? Y acá se habla de un valor de signo, ¿no?
Tener tierra significaba ser noble, ser aristócrata. Tener tierras, eso en las sociedades feudales. Significaba tener derechos sobre los demás, porque si alguien quería trabajar esas tierras, las únicas disponibles, pues me tenía que entregar o parte de su producción o trabajo por mi cuenta. Significaba también que si yo era noble, yo participaba de las discusiones en la corte respecto de la política. Eso cuando se traslada a América en el régimen colonial también es bastante visible. Los conquistadores se apropian de la tierra, ¿no es cierto?, en haciendas, tenían encomendada la evangelización de los indígenas, esa es la figura que se empleó para legitimar, y entonces en función de eso era una minoría blanca, ¿no?, europea, supuestamente noble o vuelta noble de golpe cuando fueron conquistadores de América, y eran los que manejaban un poder despótico sobre los indios sometidos. Entonces, el valor de la tierra tenía valor de signo. No, guarda que todavía queda, ¿no?, mucho de eso. Muchos terratenientes consideran que la tierra no solamente le da los beneficios económicos, sino que les confiere nobleza o aristocracia. Es una cosa vieja, pero que subsiste. Acá, ¿qué visión? ¿Cuál es la visión de la naturaleza en el modo de pensar? Y la gente que ha investigado los modos de pensar, por ejemplo, de los indios americanos o de cualquier tipo de pueblos primitivos, la naturaleza es considerada como sagrada, ¿no? La naturaleza, el hombre considerado como parte de la naturaleza, algo que hoy nos parece tan diferente. Nosotros somos los dominadores de la naturaleza, ¿no es cierto? Está para. Y entonces el hombre como parte de la naturaleza fue una parte de todo esto. Obviamente esto tiene relación, por supuesto, con el tipo de manejo que se hizo del mundo natural. Hay que pensar acá que la economía tenía poco valor, lo que valía era el trabajo, ¿no es cierto? Entonces el trabajo que se podía aplicar sobre la tierra en la agricultura para poder pagarle al terrateniente para que mi familia pueda seguir viviendo aquí, bien, regular o mal. Así como otra cuestión que uno diría, sí, a veces qué lejos que estamos de la agronomía, ¿no? Algo tan importante como la ciencia, es el arte, Son diferentes maneras de búsqueda de lo que llamamos la verdad o lo esencial o la explicación. Son de diferentes vías, se las ha considerado a veces de diferentes jerarquías, pero es bastante dudoso. Y el arte en estas sociedades, ¿qué arte había? ¿Cuál era el único arte permitido? El arte era el arte sacro. Lo único que se podía pintar, fíjense, durante siglos, vean toda lo que fue la pintura, la escultura, la arquitectura de las sociedades tradicionales. La arquitectura fue de grandes catedrales, de grandes iglesias, no se hicieron obras de arte distintas. Lo único que se podía pintar era a Dios, la Virgen y los santos, pero guarda con toda una serie de prescripciones. Pero por supuesto que había todo un sector popular que también tenía el otro arte, el arte de juglaresco, el arte para lo festivo, ¿no es cierto? Como lo tienen también los grupos indígenas. Hay acá una referencia también en los modos de pensar a la ética. La ética es el deber ser, cómo deben ser las cosas. Y bueno, si tenemos nosotros un régimen donde la oralidad, la familia es la célula base, ¿no es cierto? Es la autoridad indiscutida, la ética es ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy mi familia. Y dentro de mi familia, ¿qué me tocó ser? Yo soy el abuelo, entonces soy el consejero. Yo soy el padre, soy el que manda. Y ahí viene también otra cuestión vinculada con todo esto. Soy el que manda. ¿Y qué pasa con cuestiones como las relaciones familiares y el amor? Las relaciones familiares fueron de sometimiento absolutamente aceptado, ¿no? Van a encontrar una frase de María Elena Walsh, a la cual con toda seguridad ustedes conocen, como la conozco yo, la poeta y cantante, que habla, señores, el amor de ternura, el amor de cariño es un invento moderno, Viene con la revolución industrial, antes no estaba. El sojuzgamiento y el sometimiento, aceptar la ética de familia en aquel periodo implicaba aceptar, por ejemplo, el sometimiento laboral y sexual, ¿no? De las mujeres, y laboral y por ahí también sexual, de los niños, ¿no? Es duro de pensar en esos términos, pero son cosas que ocurrieron. Y acá viene una cuestión política. ¿Cuál sería la ideología política?
el conservadorismo, el conservadorismo, y claro, las cosas tienen que quedar como están, lo que llamamos el pensamiento de derecha que fue evolucionando con el tiempo, pero es el conservadorismo, ¿sí? Que todo quede como está. Acá hay cosas de las que con las cuales hemos trabajado, como que es este curso de agronomía. La evolución agrícola, ¿cómo fue? Y bueno, sí, la agricultura tradicional, hemos leído varias cosas sobre eso. ¿Y qué fuerza aplicaba? La fuerza ecosistémica. Qué palabra rara esto. ¿Qué es la fuerza ecosistémica? Hay ecosistemas, tanto naturales como modificados. Supongamos una granja que tiene en rotación agricultura con ganadería, con diversos cultivos, pero en una rotación inteligente, cosa de que esto se mantenga. Está aplicando cierta fuerza, cierta energía potencial de los ecosistemas. Esa energía potencial que tiene para reciclar nutrientes, ¿sí? Esa energía potencial que tiene para utilizar los enemigos naturales de las plagas, esa capacidad que tiene para aprovechar la complementariedad entre plantas, cosas, entre distintos vegetales y animales, cosas en las que no pensamos ya. Pero entonces, esta era la fuerza básicamente que empleaba. Creo que esto me permite andar unos pasos más. La investigación, acá hay una palabra que vale la pena para toda la carrera acordarse. ¿Qué significa técnica? Técnica es un modo de hacer, es el modo de proceder. El qué, cómo y cuánto producir, eso es lo técnico. Pero cuando decimos técnico y no tecnológico, nos referimos a técnicas de origen práctico, que al demuestran su validación al hacerlas. Yo sé que sembrando, por ejemplo, el poroto a 1 centímetro de profundidad, ese poroto, cuando falten las lluvias, rápidamente se va a desecar esa parte del suelo en el periodo de germinación y se me va a perder. Si lo siembro a 5 centímetros de profundidad, bueno, el agua le va a llegar, pero tienen que ser lluvias fuertes, pero después para que la plantita, que en los primeros esfuerzos esté sacando el talluelo y los cotiledones afuera, 5 centímetros es mucho. Y bueno, señor, son 2 dedos. A 2 dedos se siembra el poroto, la soja también, dicen 2 inch. Hay cuestiones entonces que vienen de la práctica y que no están validadas científicamente. No necesitan que haya una validación por detrás. ¿Y quién hacía esa investigación? Las familias del productor y el grupo local, ¿sí? No estamos acá hablando ni de la ciencia ni de institutos científicos. Y acá viene el tema de la extensión. Y hay una cuestión que hemos dicho en su momento. Si los que sabían hacer agricultura eran los campesinos y no había ingenieros agrónomos, ¿había extensión? No. Eran estos escenarios que generaban su propia tecnología, sin extensión y sin desarrollo rural. También es cierto que podemos hablar de técnicas que pasaron de unas sociedades a otras. ¿Se acuerdan el video sobre la agricultura china? La agricultura antigua china, de 500 años antes de Cristo, llegó en el año 1500 recién a Europa, ¿sí? Y modificó completamente la agricultura. O por ejemplo, ¿qué pasó cuando hubo que hacer agrícola a Estados Unidos o a la República Argentina? ¿Quién trajo la tecnología? Los inmigrantes pobres europeos que fueron al Corn Belt norteamericano, al cinturón maicero. Entonces, esto es lo que ocurre. Pretendemos entonces esa articulación. Yo me estoy preocupando por el manejo del tiempo. Pero vamos entonces a ver cómo funciona para que puedan manejar la lectura de un modo mejor. Decimos acá aparece la revolución industrial. Con la revolución industrial y los cambios sociales, ya no se habla de señores y siervos, sino se habla de patrones y empleados, se habla de una burguesía empresarial, un proletariado, se habla de una organización en naciones, y acá viene la cuestión, ¿cuál es la tecnología comunicativa predominante por ejemplo, 1800 y 1989, todo el periodo del industrialismo? Bueno, lo que predominó, siempre es lo predominante, no lo único, fue la escritura y la escritura impresa. A través de la escritura, esta escritura impresa estuvo absolutamente vinculada con el aprendizaje por escolaridad, que antes no hubo, escolaridad primaria, secundaria, terciaria. ¿Qué es lo primero que se aprende cuando uno va a la escuela? Y hay que aprender a leer y escribir, porque es el punto de partida para todo lo demás.
¿no es cierto? Porque se aprende por libros, se aprende por manuales, ¿no es cierto? Por libros de lectura, y entonces es un aprendizaje, por diferencia con el anterior, que es teórico, más racional que emocional, ¿bien? Que además tiende a ser después, en el nivel terciario, ya especializado, ¿no? En determinadas carreras. Cuando vamos al tema del aprendizaje, ¿quiénes enseñan y para qué? Y bueno, se enseña a través de las escuelas, ya no son las familias. Las familias están, pero se les da menos importancia. Tiene menos jerarquía lo que se aprende en la familia que lo que se aprende en la escuela. Fue un tiempo, entre 1800 y el año 1989, en que se respetaba muchísimo a las escuelas. Se consideraba sumamente importante que los chicos estuvieran en la escuela y que tuvieran un desempeño adecuado. Fíjense que ahora no pasa eso, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Y las escuelas de quién dependían básicamente? De los estados nacionales. Era la educación pública. La educación privada va apareciendo después, pero cuando aparece educación privada está totalmente reglada por el Estado. Estos son los grados, estos son los programas, estos son las enseñanzas mínimas, y si no cumple con ellas no lo autorizamos. Los estados nacionales, a través del sistema escolar, son los principales generadores de aprendizaje. ¿Y para qué el aprendizaje? También para vivir y para que nada cambie, de ninguna manera. Si hemos entrado en una sociedad economicista, donde básicamente se dice para producir. Producir para vivir puede ser, pero para producir. Acá estamos hablando de capacitar recursos humanos, el hombre como recurso productivo. El hombre como recurso productivo para producir. Otra cuestión, para que nada cambie, ¿cómo? Para que siga el feudalismo, para que siga el campo atrasado y demás. No, para que todo cambie. Si es en una sociedad comercial capitalista que se está implantando, para generar la modernización. Y si es porque acá es un periodo donde hay una controversia capitalismo-comunismo, ¿no es cierto? Es todo el periodo que llamamos también incluye el periodo de la Guerra Fría, a partir del 45, para que todo cambie, para que dejemos el orden del tradicionalismo y entremos a la modernización, para que dejemos el capitalismo, por ser, por ejemplo, injusto, y entremos en la mayor participación del Estado hasta llegar a la socialdemocracia que tuvo Argentina o al comunismo que tuvo la Unión Soviética, ¿no? Y hay otra cuestión acá que también es notable en el momento actual, para disciplinar, para que la gente sea disciplinada para trabajar, para que la gente, obviamente, en las escuelas se empezaba aprendiendo disciplina, pero el que no aprendía disciplina en la escuela la aprendía en la cárcel, ¿no es cierto? Para eso estaba la policía. El que no aprendía en la escuela lo aprendía en la fábrica, porque en la fábrica el que no dice disciplina queda fuera, ¿no es cierto? Hay una cuestión sobre la sociedad disciplinaria. Los objetivos se plantean estos. Vamos a hacerla más bien corta. Acá la sociología nace, la economía también. Nacen, digamos, todas las ciencias modernas nacen en el industrialismo, ¿no? Y entre esas ciencias modernas acá aparece la sociología. ¿Y quién es el creador de la sociología? Ni más ni menos que Darwin, Charles Darwin, ¿no? Con su estudio de la evolución de las especies, aquello de la supervivencia de la competitividad y la supervivencia del más apto. Entonces empieza a explicar el funcionamiento de la sociedad de ese modo y no le falta razón. Pero también hay planteos que dicen, guarda, que si esto es la ley de la selva, se puede transformar en una cacería de hombres, en un régimen muy injusto, y aparece con una forma absolutamente polar opuesta otro pensador de similar jerarquía que fue Karl Marx, el que dio origen a todo el pensamiento socialista y comunista. Y decir, no señor, acá esta competencia libre en el mercado, que Marx la ve en la naturaleza, y dice hay especies que se imponen sobre otras, si la trasladamos a la sociedad, resulta que hay algunos que se quedan con todo. Entonces acá hay clases sociales y las clases tienen que luchar para imponer un orden donde el Estado reparta mejor. Entonces ahí tenemos esas posiciones ya científicas y en controversia, ¿no? Respecto de la historia, así como antes era mítica, la historia mítica cae, ¿no? San Martín era masón, la iglesia y la enseñanza religiosa se desprestigia durante todo el industrialismo por las mismas características para ser sustituida por la ciencia. Entonces hay
un intento de revisión científica de la historia, pero, guarda, con intenciones, porque había países, eran naciones en particular, y naciones capitalistas o comunistas. Entonces, acá aparece una palabra que nos ayuda. ¿Cuál es la historia? Es la historia que se enseña ¿dónde? En las escuelas. Es la historia escolar, es la historia oficial. La historia que yo creo que todos nosotros recibimos, tanto ustedes como yo, en el nivel escolar primario y secundario. ¿Y cuál fue esa historia? ¿Qué nos hablaba de la historia argentina en particular? Una historia monumentalista, los monumentos. Acá está Rivadavia, acá está Mitre, acá está Sarmiento, etcétera, monumental y de tipo heroica. Nosotros nos referimos tanto a las guerras de la independencia, ¿sí?, con San Martín, por ejemplo, como a las guerras civiles o las guerras contra el indio, con Roca y Mitre, y decimos, así se formó la nación argentina. Y esto nos está ayudando a legitimar el orden actual, ¿sí? Si Roca fue legítimo cuando expulsó a los indios, son legítimos los terratenientes que ocuparon las tierras, porque después un poco se quedan pensando que eran esos terratenientes los que pusieron el pecho contra los indios. En fin, esto de la historia monumentalista para fundamentar las situaciones de cada estado fue el modelo. Y este modelo funcionó de diversas maneras, pero cuando fue llevado al extremo, decir, bueno, ¿en qué estamos? Estamos en la posición darwiniana de la sociología, la supervivencia de los más aptos. Eso significa que hay razas superiores, las más aptas, y razas inferiores, ¿sí? Y esta otra cuestión de decir el monumentalismo, darle ser muy parcial y darle la mayor jerarquía y mérito a los triunfadores de la historia. Bueno, la combinación en el país más avanzado del planeta, en este periodo que fue Alemania, el país más culto del planeta, la combinación de estas dos cosas, razas inferiores, razas superiores, los héroes y prohombres que promovieron los demonios, bueno, dio lugar a aquello del holocausto judío, de lo cual ustedes han oído hablar mucho, ¿no es cierto? Aquello de lanzarse sobre toda Europa para recoger a los judíos y gasear y quemar cadáveres para 6 millones de personas. El holocausto esto cayó siendo la sociedad de la racionalidad en una irracionalidad bastante fuerte, ¿no? Y la historia y la sociología fueron los padres de eso, hasta la misma filosofía. Fue el país más culto el que hizo esto. ¿Sigue siendo en el industrialismo la propiedad de la tierra lo más importante o la propiedad de la fábrica? Es la fábrica, ¿no es cierto? Es lo que da, es la que tiene el poder, la que compra los productos del agricultor y los vende a la gente. Entonces acá es el capital productivo el que determina valor. Y este capital productivo, ¿qué tiene? ¿Tiene valor comercial? ¿Se valora en pesos? El capital productivo, ¿se logra conquistándolo por la violencia o se logra comprándolo? Es una cosa comercial. Entonces acá, en vez de tener un valor de signo, estamos llegando a un valor de cambio. Valor es el precio, ¿sí? Tan simple como eso. Valor es precio, es lo que vale, es algo trasladable. Ese valor es trasladable. La nobleza no era trasladable, la tierra no era vendible en el periodo anterior. Visión de la naturaleza. Visión de la naturaleza básicamente como recurso productivo, igual que el hombre. Recurso productivo para producir, pero para producir cosas que se venden en un mercado. La actitud respecto a la naturaleza, así como antes era la integración, la naturaleza sagrada, acá viene una cuestión que tiene orígenes muy remotos, que el hombre es el dominador de la naturaleza. El rol del hombre es dominar a la naturaleza para hacerla producir, progresar, etcétera, etcétera. Es llamativo revisar a los que han trabajado este tema, ¿no? El tema del amor y la familia, ¿no? Cómo evolucionan los conceptos sobre el amor y la familia. Todo lo que llamamos la emancipación femenina, pasar de ese régimen de sometimiento a una creciente igualdad o una casi igualdad, como se puede ver ahora,
a través de muchos rasgos, es algo que ocurre en este periodo, en el industrialismo. ¿Sí? Después ya queda como valor entendido. Cuestiones tales como decir, bueno, caramba, en el amor y la familia un momento importante es la elección de la pareja, es decir, con quién me voy a casar. En la sociedad anterior lo decidían los padres, con toda seguridad, en función de conveniencias económicas, políticas, acuerdos y demás. No les preguntaban a los hijos si te gusta o no esta chica, este chico, ¿no es cierto? Acá esa decisión es trasladada a los cónyuges. Y no solamente esa decisión, sino toda una cantidad de decisiones vinculadas con la familia. Acá hay una cuestión que surge, y fíjense si todavía no está tan presente, ¿no? El tema de la ética, los valores, lo que debe ser, el deber ser. Hay que ser trabajador, hay que ser ahorrativo, ¿no es cierto? Hay que ser, siendo trabajador y ahorrativo, se tiene un ahorro y se tiene un capital como para empezar a invertir y desempeñarse por cuenta propia. El que no es, eso es lo que se llama la ética del trabajo, trabajar y ser ahorrativo para eso. Hay todo también, entonces eso nos lleva a una sociedad que está dividida en clases a ver las legitimaciones. Los ricos, los exitosos son aquellos que han trabajado, que han sabido ahorrar, se han sacrificado. ¿Y los pobres? Y son los vagos, los viciosos, los que no tienen previsión, los que despilfarran la plata, ¿no? Esa visión parece un poco frívola, porque a lo mejor nosotros veíamos acá y veíamos cómo trabajaban los obreros zafreros, ¿no es cierto? El trabajo intensísimo que hacían y cómo desde el café lo manejaba el patrón. Pero sin embargo, esa imagen fue absolutamente aceptada. En cuestión política, guarda que acá había un par de visiones distintas. La visión capitalista y la visión comunista. Ambas pretendían el desarrollo industrial, ¿sí? Pero en el capitalismo se decía desarrollo industrial orientado por el mercado, según las cosas, según el precio que tienen, el costo y demás, será el mercado el que orienta el desarrollo industrial. En el comunismo, pues será el Estado, ¿no?, el que oriente. Hay, digamos, una evolución en los valores, que a lo mejor hay gente que dice, no, si los valores son inmanentes, duran para siempre, en las maneras de pensar y de sentir, que es muy fuerte. La tentación también de decir, bueno, pues si todo eso está vigente, es lo que pasa hoy. ¿Y esto? También está vigente, solo que esto tiene más importancia, ¿no es cierto?, más vigencia. Pero resulta que nosotros ni siquiera estamos en esta etapa. Muy rápido. Ustedes leyeron a Camila Montesinos, cómo es la agricultura moderna, todo ese proceso que empieza con la mecanización y termina con el uso de agroquímicos, semillas mejoradas, fertilizantes y demás. Pero acá hay un punto importante también para verificar con respecto de lo que pasa ahora. ¿Cómo era la investigación, ¿no es cierto?, agrícola? Fíjense, pasó de ser técnica por las familias a ser tecnológica. O sea, ciencia pura. Hay científicos que hacen ciencia pura en organismos estatales, tanto norteamericanos como argentinos, como europeos, etc. Hacen ciencia pura en busca de la verdad, así como por ejemplo se pretendió conquistar el espacio, no porque diera plata el espacio, sino por avanzar, conocer, avanzar con los límites de lo conocido hacia la verdad. La tecnología es la ciencia aplicada. A partir de la ciencia pura se derivan aplicaciones que son agronómicas. ¿Y quién fue el que hizo la investigación tecnológica? Y los estados, en el caso de la República Argentina, el INTA. Cierto que el INTA traía muchas investigaciones que se habían hecho en Estados Unidos y las probaba acá, pero el grueso del trabajo del INTA en las estaciones experimentales era desarrollar tecnología adecuada no solamente al clima, sino al tipo de productor de la República Argentina. Tecnologías que fueran adecuadas para la situación. Era aparato estatal. Y esto, bueno, también lo hemos revisado en su momento, ¿no? El INTA, considerando actores dinámicos a los chacareros, dice: estas son familias. Y las familias que hay que hacer son tradicionales, hay que modernizarlas. ¿Cómo se las moderniza? Educándolas. Entonces, ese enfoque educativo, donde recuerda, se trabajaba por una parte con los padres, en la parte técnica, con los hijos, con las mujeres, en la parte social, educativa y demás, y con los jóvenes. Este fue el esquema con que surgió el INTA, ¿no es cierto? Y también era el Estado
y particularmente el INTA, y nunca dejaron de tener participación tanto en la investigación como en la educación las facultades de agronomía, especialmente en Estados Unidos. La historia no termina acá, a pesar de que nos pareciera que nos está contando lo que está pasando, porque tenemos otra revolución tecnológica, ¿sí? Que viene acá y decimos, bueno, la computación, la comunicación satelital, que a su vez aceleran y cambian la evolución de la ciencia y nos llevan, por ejemplo, a la ingeniería genética, esto de trabajar con el gen, no con los cruzamientos de individuos enteros, y trasladar genes o hacer clonaciones o cultivo de tejidos, inclusive humanos y demás, es algo que es facilitado o posibilitado por la inteligencia artificial, las computadoras y la profunda interacción que existe, que se da entre las computadoras y las comunicaciones satelitales. Se reconoce a partir de esto un cambio en la sociedad que dice, no, acá ya las sociedades nacionales desaparecen y la industria deja de ser la actividad más importante. Porque pasamos a una sociedad global, conducida por el triunfador de la Guerra Fría, Estados Unidos, conducida a través del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, de la ONU, de la OTAN, todos esos organismos que pilotea Estados Unidos. Y se acepta con mucho optimismo todo esto, la sociedad global. Pero además la actividad principal ya no es la agricultura, ya no es la industria, porque la industria se robotizó inclusive, sino las comunicaciones. Realmente el peso que tienen las comunicaciones de toda índole en nuestra vida cotidiana, en el funcionamiento cultural, político, etcétera, del mundo es notable. De manera que esta palabra está bastante bien puesta. Y una cuestión que dijimos al comienzo, ¿cómo comienza esto? Con un gran optimismo, con el auge neoliberal, que por lo menos va desde la caída del muro de Berlín, por lo menos hasta el 2001 o hasta el 2008, o hasta el 2011, que ahora es cuando están hirviendo las papas. Bien, y esta subcultura central, porque es lo central que se piensa en esta subcultura, hay dos en este momento. Hay una que le llamamos mediática, porque se utiliza a través de los medios. ¿Y los medios cuáles son? La oralidad, la escritura impresa, la televisión, sí, pero lo que pasa es que a medida que va apareciendo un nuevo medio, los otros se van desvalorizando. Es básicamente la televisión. Cierto que ya existía desde antes. Antes del 89 había televisión en blanco y negro. En Tucumán había 2 canales que funcionaban entre las, por ejemplo, 8 de la mañana y las 10 de la noche, con una programación absolutamente influida y controlada por el Estado. Ahora, por supuesto, tenemos otra televisión, una televisión global. Si uno hace turismo, tal vez en cualquiera de los lugares del mundo occidental, prende el televisor y los canales son los mismos. Si tiene la suerte de saber inglés, ve las mismas cosas en todas partes, ¿no? Pero entonces es esta televisión la que sustituye a esto. Esto es tan comprobable que si uno dice, bueno, ¿qué pasa con la escritura impresa? ¿Cómo andan de lectura los alumnos de la universidad? Tienen gravísimos problemas de lectura. No será el caso de ustedes. Nosotros empezamos con un curso de 300 alumnos. Al tercer práctico, ustedes lo recuerdan, se redujeron las comisiones a la mitad. Y una de las cuestiones fuertes era el enorme esfuerzo que significaba la lectura. ¿Y por qué significaba un enorme esfuerzo la lectura? Por falta de práctica. ¿Y por qué no había práctica? Porque no le tenían confianza tampoco a la lectura. Porque había un medio que era la televisión. Ya estamos hablando de televisión cable, televisión DirecTV, televisión en colores, televisión 24 horas, infinitos canales y demás, ¿no? Porque básicamente el medio de comunicación, no solamente más amplio, sino más prestigiado es este. Se pierden estas aptitudes. Al mismo tiempo, entonces, bueno, macanudo, vamos al aprendizaje. Dicho en términos casi poéticos, que llena nuestras cabezas, que llena nuestros corazones, nuestras informaciones y nuestras emociones. ¿De dónde surgen? ¿De la escuela? ¿De la familia? Con la cual se tiene poco trato, porque el papá y la mamá trabajan y cuando no trabajan prenden la televisión, como veíamos en el video de Annie Leonard. No. Acá, básicamente, quienes enseñan en el periodo que va desde 1989, uno puede decir hasta ahora, porque esto está compartiendo Internet, ¿no es cierto?
Y veamos bien desde cuándo. ¿Quiénes son los que enseñan? Enseña la televisión. ¿Y quiénes manejan la televisión? Sobre todo los canales fuertes, uno dice. Son empresas globales, multimedias. Si uno ve, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Se ve Canal 13, ¿no es cierto? El Canal 13 de Buenos Aires, que lo da curiosamente Canal 10 de Tucumán, que es de la universidad. O se ven determinados canales líderes. Hay ciertos canales de cine que son también los líderes. Bueno, pero Canal 13 y TN son de Clarín. Son de Clarín, está por ahí. Porque podrá poner sus gotitas de ácido cuando quiere el grupo Clarín. Pero toda la información es información que viene de la CNN, de grandes cadenas que manejan la información, ¿no? Y lo que viene y todas las películas, ¿de qué son? Y son películas, ustedes vieron, todas esas películas norteamericanas completamente hechas para, como vamos a ver después, para el tema del entretenimiento. ¿Quiénes enseñan? Predominantemente, por supuesto, no exclusivamente, las empresas globales multimedias. Las que manejan dentro de estas multimedias, que quiere decir diarios, más radios, más televisión, básicamente la televisión. Y viene el tema también, ¿para qué? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se pretende lograr con la enseñanza en la sociedad mediática central? Algo que Annie Leonard, en el video La historia de las cosas, le daba la flecha dorada. A consumir, señores. Tanto, básicamente en la propaganda comercial, pero también en el mensaje subliminal que está detrás de la información y detrás de las películas mismas. Es inducir al consumismo, ¿sí? Y inducir al consumismo, a consumir, desechar rápidamente, elegir marcas, ¿no es cierto? Y ojo, para todos los chicos de villas de emergencia, hay chicos de villas de emergencia con zapatillas de 600 pesos, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, caramba, ¿cuánto ha tenido que trabajar este chico para tener esto? Esto puede no ser racional, pero con eso ese chico está mostrando quién es, ¿no es cierto? Pero vamos a la cuestión. El tema del consumismo, ¿sí? Muy bien planteado por Annie Leonard, que en la lectura lo van a ver intensamente tratado, viene también de una cuestión que viene de atrás. Resulta que acá apareció la computadora, ¿no es cierto? Que la computadora generó robots. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen que hacer los hombres? ¿Producir? No, producir lo pueden hacer los robots, las máquinas computarizadas. Las fábricas tienen poca gente. El motor del sistema no es la producción, sino el consumo, ¿no? Y eso a su vez vimos que generaba consumos muy superiores a las necesidades humanas y demás. Entonces, estas empresas, ¿para qué? Para consumir. Hay algo que se dijo en su momento también en el auge neoliberal, para generar el pensamiento único. Es decir, la única manera que tiene la sociedad de organizarse es a través del neoliberalismo, o sea, sin Estado, privatizando, desregulando, apertura económica, apertura financiera y demás. Todo lo que salga de acá es propio de imbéciles, ¿no es cierto? Es un pensamiento superado. La seguridad de este pensamiento único. Y una cuestión que no está suficientemente tratada y extendida es el tema de la generación del miedo, ¿no? Si nosotros vemos los noticieros y vemos los comentarios periodísticos, nos encontramos que hay una cantidad de violencia delictiva enorme. No sabemos por dónde andar porque nos van a asaltar, nos van a matar, las mujeres van a ser agredidas. Y eso porque, bueno, los noticieros duran media hora, entonces vuelven a repetir la noticia, ¿no es cierto?, muchas veces. Cuando aparece, digamos, el mito urbano del robo de niños y el robo de mujeres y demás, avisan cuando una mujer desapareció. Cuando 2 días después volvió a su casa por cualquier motivo o la encontraron, eso no se avisa. La generación del miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a la delincuencia común y el miedo también en otros ámbitos al terrorismo islámico, por ejemplo. Cada tanto corren cuestiones así. El miedo también a los extranjeros, a que en los países pobres superpoblados invadan lugares donde hay mejores posibilidades de trabajo. El miedo entonces a los otros grupos étnicos, el miedo a la delincuencia, eso se concentra. Hay trabajos muy importantes de Zaffaroni, que es el criminalista, no diré más importante de Argentina, pero sí de toda América Latina, que nos dice
¿A quién? ¿Quién es el enemigo hoy en la Argentina? ¿Con quiénes hay que utilizar mano dura y gatillo fácil? Con los delincuentes. ¿Y con cuáles son la franja de delincuentes? Están entre niños y adolescentes, ¿no? Tan como nos cuentan. Y niños y adolescentes que son pobres, que son de villa, que tienen determinados rasgos raciales, que son negritos, ¿no es cierto? Que se les atribuyen todos los vicios y demás. Eso puede tener un 1% de fundamento, ¿sí? Porque, por ejemplo, los chicos que comen Paco, que consumen Paco, tienen que comprarlo y tienen que robar para eso, pero un 90% de no fundamento. No nos dicen acá, por ejemplo, que tenemos por menos de 5.000 muertos, ¿no? Anualmente en la Argentina por razón de la delincuencia. Y no lo comparan con los 75.000 muertos que tenemos por el tránsito, ¿no es cierto? Es el gran matador, ¿no? Por supuesto, accidentes o cosas no deseadas y demás, o con tantas otras cosas. Es una cosa absolutamente puntual, hacer especial el miedo a los pobres, el miedo a los árabes en Europa, a los argelinos, el miedo a los que nos invadan, el miedo al terrorismo. Acá, esta creación del miedo tiene mucho que ver con estas empresas globales que sí dependen de. Entonces, generar una adhesión tal al miedo que den adhesión al crecimiento de sistemas represivos ultra fuertes. Concretamente, volver a la doctrina de la seguridad nacional, donde se pueda recurrir a represión ilegal, ya no ideológica, racial, y por estatus social. Acá es esta cuestión, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseñan ellos? ¿Qué nos enseñan a esto? Esto no es lo único. También tenemos nuestras familias, también tenemos nuestra escuela, es una cuestión acumulativa. Pero esto tiene mucho más incidencia, ¿no? Y cuando decimos esto, fíjense, si las empresas globales, tanto de películas como de información, como de comentario periodístico, no tienen mucho más peso que, por ejemplo, Canal Encuentro, ¿no es cierto?, que nos da información educativa científica. Acá hay una cuestión que gente de mi edad ha sufrido personalmente. ¿Cómo evolucionaron los modos de pensar en cuanto a la sociología? Ya no se habla del darwinismo, ni se habla del marxismo. La sociología es el marketing. ¿Y qué es el marketing? El estudio y la manipulación, cómo estudiar y cómo manipular los mercados. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿qué son? Los hombres son gente que tiene que vivir, gente que tiene que producir, son un recurso humano, gente que tiene que consumir. Los hombres son vistos como consumidores, entonces los estudia como potenciales consumidores, para poder después actuar respecto de ellos, para inducirlos a consumir determinadas cosas y consumir además más y más y más. Inducir al consumismo. Ha caído muy bajo, ¿no? ¿Qué pasa acá con la historia? Es una cosa sorprendente. A mí me toca enfrentar, es una manera de decir, a grupos grandes de alumnos, al armar el programa de la materia, al discutir. Pero ¿qué vamos a perder el tiempo estudiando historia si la historia es una cosa que ya pasó? Y claro, esa es la idea que se tiene en la subcultura televisiva, central mediática. La historia no existe. ¿Por qué no existe? Porque el hombre es básicamente un consumidor. Consumir es ser feliz. El acto de comprar es mejor que el acto de copular, inclusive, es considerado así. Pero acá, ¿cómo viene? A su vez, ¿el consumo de dónde viene? ¿Cómo se forma el consumidor? Mediante la propaganda. ¿Qué propaganda? La última. Entonces, resulta que es como si nos hubiéramos estado modelando exclusivamente a través de la propaganda comercial y de la influencia de los medios. Entonces no tenemos historia. Todos somos recién nacidos. No nos importa lo que pasó en la Edad Antigua, ni en la Edad Media, ni tampoco en el periodo colonial americano, ni tampoco ni siquiera durante el industrialismo. No. El hombre es cada día recién nacido porque ha sido modelado por la propaganda comercial, televisiva, para consumir. ¿Sí? Todo esto es, por supuesto, las cuestiones que aparecen como predominantes. Se niega la historia. Cuando acá tenemos, por ejemplo, el tema de la propiedad y el valor, ¿no? ¿La propiedad de qué es lo que influye? ¿Quiénes son los que tienen la sartén por el mango? ¿Los que tienen la tierra? ¿Los que tienen las fábricas?
o los que tienen el capital financiero, que se puede mover en cualquier dirección. Por ejemplo, lo que hemos estudiado tal vez de un modo exhaustivo y cansador, el tema del capital financiero en la agricultura argentina y cómo la dio vuelta como una media con la expansión sojera. Acá, esa propiedad, esos hombres, ¿le dan importancia a tener propiedad de las maquinarias, a tener propiedad de la tierra, o tener propiedad del capital financiero para decir, bueno, pongo esta plata y saco el tanto por ciento y me rinde mucho más que tener tierra y tener máquinas? ¿Se acuerdan del cálculo que hicimos? Y acá tenemos nuevamente, ¿no?, el capital, pero no industrial, sino el capital financiero, ¿sí? El valor. Antes hablábamos del valor de signo, del valor de uso, del valor de cambio, del precio de las cosas. ¿Qué es lo que tiene valor ahora? Es lo que tiene capacidad para inducir a comprar, ¿sí? Capacidad para llegar a la gente y a través de estas cuestiones generar este tipo de cosas. Eso es lo que vale. Acá aparecen cuestiones tales como el tema de la vinculación con la naturaleza en el momento actual, ¿sí? Si es como dice Ari Leonard, que salimos de trabajar, mucha gente sale de trabajar, sale de la universidad y llega a su casa y para desconectarse y descansar pone la televisión, que a su vez le enseña a consumir, ¿no es cierto? Y demás. Pero entonces acá la visión de la naturaleza que tenemos, ¿cuál es? Es la visión de la naturaleza que tenemos en la televisión, la que nos da la televisión, ¿sí? No estamos trabajando directamente con la naturaleza, ni paseando por el medio natural, sino excepcionalmente, pero las vemos a través de la televisión. ¿Y cuándo va a aparecer? Y bueno, ciertas cuestiones que tengan rating, ¿no? Terremotos, tsunamis, tiburones, historias de elefantes, cosas así, ¿no? Es una visión absolutamente virtual. A través de los DVDs, los muchachos, todos los que cursan sociología, hemos visto varios de los problemas que tiene la naturaleza, los problemas de sostenibilidad que tiene la naturaleza en distintos ámbitos. Esos no están en televisión, si aparecen es por casualidad, aparecen por otras vías, no están, no son, de ninguna manera la visión de la problemática actual de la naturaleza es provista por ello. De ninguna manera. Estados Unidos, que maneja todo esto, se retiró de todas las reuniones mundiales para la cuestión natural. Esto es, uno dice, bueno, no está completa la visión del modo de pensar si la visión incorporamos el tema de la visión del amor y la familia. Como vimos antes, en el periodo anterior industrialista, el amor era un proyecto de vida. La pareja elegida, ¿no es cierto?, un proyecto de vida. La familia, con toda la elección con vistas a la elección de pareja con vistas a la continuidad. Que haya reconocimiento, comprensión, cuidado recíproco, deseo sexual, todo eso es fundamental para que la pareja continúe. ¿Y qué pasa cuando la sociedad es de consumir y desechar? ¿Tengo que comprarme unos zapatos o unas zapatillas o un celular que lo use 6 meses, 8 meses, un año, y después lo tire para comprar otro porque ha quedado? Y así como pasa con los automóviles, con todo lo demás, esta visión sorprendentemente se extiende al amor, ¿no es cierto? Ya había una canción, creo que es de Charly García, del amor descartable, ¿no es cierto? Tanto amor descartable. Sí, consumir y desechar también. Es una modalidad que no lo estoy planteando como un anciano que reconoce los valores anteriores, sino decir, no, acá también se trata de consumir y desechar. El momento bueno del amor es el momento de comprar, el momento de la seducción, de la conquista. Ya después viene el aburrimiento, se lo vive así. Y entonces están proliferando una cantidad de variables, de variantes, de cómo tener el amor descartable tanto en varones como en mujeres. Bueno, se empezó con las parejas abiertas, ustedes ya hablaron de eso en la década del 80, parejas abiertas que decir, bueno, acá tenemos una pareja que está casada, que tiene hijos, pero que mantiene relaciones tanto el varón como la mujer con otros, sin que eso genere ningún tipo de celos, dificultades y demás. La otra cuestión que ha aparecido, eso de las familias monoparentales. Tenemos un 35% de familias monoparentales en la República Argentina. ¿Qué quiere decir monoparental? Familias de un solo miembro. Vive solo en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, a la noche sale y entabla distintos tipos de relaciones, inclusive con gente del otro sexo,
pero la cuestión es no el famoso descompromiso, no entablar relaciones que comprometan el futuro y demás, ¿no? Acá esta visión del consumismo aplicado al amor puede parecer pesadilla, pero en los hechos es una cosa que ocurre, que aparece. Acá, si nos planteamos en la ética, hay una cosa que también, este hombre parece que fuera el Papa actual. El Papa actual es especialista en el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es una visión infernal que no entiende nadie, así que ¿cómo puede ser especialista? Pero acá, si hablamos de la ética de la cultura central mediática, ¿no? ¿Es todavía la ética del trabajo? ¿Es todavía la ética los que estamos bien? Estamos porque sabemos consumir. Estamos porque tenemos una buena formación como para poder elegir en el mercado y poder comprar adecuadamente. Entonces, compramos determinado auto, determinada ropa, determinadas, cualquier tipo de artículos celulares se muestran, ¿no es cierto?, que estén mostrando quiénes somos y cómo somos, ¿eh? Entonces, los exitosos son aquellos que saben consumir, que aceptan toda esta cuestión que viene por acá y que la llevan puesta, luciendo marcas, ¿no es cierto? Esta camisa se pensaba que es una camisa de polo, en realidad es trucha. Pero esto está puesto a propósito, como si hubiera puesto un cocodrilito, ¿no es cierto? O otros indicadores de marca. O en vez de venir en esa bici tan moderna que tengo, me viniera en una 4x4, por supuesto que yo sería mejor visto si yo llegara acá en una 4x4, ¿no? Son todas cuestiones. La ética se transforma en algo difícil de entender. La ética de la sociedad central mediática es la estética del consumo. He trasladado a mí todo lo bello de lo que he consumido, de lo que compro. Bueno, tenemos acá componentes muy importantes, pero además eso implica otra cosa. ¿Y los excluidos qué son? Los excluidos son aquellos que no saben comprar, no les entra en la cabeza, compran ropa china, ¿no es cierto? Se visten de cualquier modo y entonces andan en una motito que no vale nada, con una ropa absolutamente visible que se había comprado en Persia, o cosas así. Entonces eso lo valoramos. Todo esto viene y termina asociándose con esta cuestión de el consumir y la propaganda comercial. No solamente la propaganda comercial nos dice compren tal producto, sino ¿quién lo compra? Comprar es el acto de felicidad. Y si el acto de felicidad, entonces ¿cómo es la persona que compra? ¿Una persona feliz? ¿Y cómo es una persona feliz? ¿Qué color de piel tiene? Blanco. ¿Qué edad tiene? Joven, ¿no es cierto? ¿Qué tipo es lindo? ¿No? ¿Qué temperamento tiene? Es alegre, es triunfador. Ese modelo humano, ¿no? Representado, por ejemplo, también por la muñequita Barbie y cosas por el estilo. Acá hay una cantidad entonces los excluidos son también los que no adhirieron a aquel sistema de valores, ¿no? De tener determinado físico, fingir determinada edad y determinadas cuestiones. Esto nos va a dejar con la impresión, bueno, esto es pura exageración, ¿no? Pura exageración. Y es cierto, porque en realidad estas cosas también están presentes, pero esto es pura exageración, no puede ser así. Esto parece una sociedad de imbéciles. No es que lo sea, pero acá se compara qué pasa con la oralidad, la escritura impresa y la televisión. ¿Qué tiempo para la reflexión da la oralidad? La conversación entre iguales, en una familia, en un grupo local. ¿Podemos parar? ¿Podemos discutir al otro? ¿Podemos decir, no, eso no lo entiendo o no estoy de acuerdo? ¿Podemos desarrollar una posición propia? Sí. Cuando estamos leyendo, estudiando en una lectura o leyendo por la vía de la lectura, si vemos que algo, esto no me cierra, a mí me parece que esto es falso, ¿podemos volver para atrás y volver a leer? ¿Podemos, una vuelta que volvimos a leer, decir, me mantengo en que esto no es falso, y desarrollar una posición propia y la podemos escribir? Sí. La televisión. Estamos viendo una película, estamos viendo un informativo, estamos viendo una
todo mezclado con la propaganda comercial. Eso lleva un ritmo. Podemos parar el relato y decir, no, un momentito, yo estoy de acuerdo con esta explicación en este documental. Entonces, bueno, mientras no estoy de acuerdo, mientras estoy discutiendo o reflexionando sobre eso, el relato avanzó. Y si el relato avanzó, perdí el hilo del relato. O sea que esto está hecho y muy bien hecho por especialistas en la persuasión para aquello de decir, bueno, no da tiempo a reflexionar. Y si todo esto viene mezclado, se puede caer en una de las subculturas, por suerte solo una, imperantes en la sociedad global comunicacional. El arte no tiene nada que ver con la agronomía, ¿no es cierto? Pero el arte de ser, la búsqueda del arte sagrado, la búsqueda de lo esencial de las cosas en la pintura, en la poesía, en la arquitectura, pasa a ser acá el entretenimiento, ¿sí? Cualquier forma de arte, yo creo que típicas formas de arte como por ejemplo la novela en literatura o como por ejemplo la poesía, están casi ausentes, ¿no?, del uso actual. Si ustedes van a las librerías y preguntan ¿qué se vende? Bueno, algunos libros de estudio, algunos libros de autoayuda, novelas, poco y nada, poesía, absolutamente nada, eso no existe, ¿no? Porque el arte pasa a ser un componente central que se dice, el arte es entretenimiento. El arte es para una persona que viene tensionada de la vida urbana, del trabajo competitivo, de todo lo demás, se conecta básicamente con el televisor, arte televisivo, y de esa manera se desconecta y descansa, que lo quiere. Está una especie de catarsis viendo televisión. ¿Y qué es lo que ve? ¿Cómo es el arte televisivo? ¿Cómo son las películas? Las películas tienen argumentos ricos, tienen muchas reflexiones, tienen autocríticas sociales, tienen una fuerte participación de la relación hombre-naturaleza o de hombres entre sí, tienen mucho de historia, o son thrillers con hiperacción, con fuertes cambios de imágenes, fuertes cambios de luz, de sonido y demás, cosa de mantener un nivel de adrenalina, que haga que la persona no se cambie de canal, ¿sí? Entonces el arte, ese arte de entretenimiento, y un entretenimiento, llamémosle, de estimulación, de sobreestimulación adrenalínica, parece una cosa muy rebajada respecto de la búsqueda de lo esencial, ¿no es cierto?, que se pretendió en periodos anteriores. Me estoy excediendo con el tiempo, pero ya hemos hablado demasiado de la agricultura financiera, ¿no? La agricultura financiera agrega a la fuerza motriz lo que llamamos las fuerzas virtuales, ¿no? Todas las vinculadas con la computación, las comunicaciones satelitales y demás, pero además agrega la cuestión también del marketing, del conocimiento y manejo del mercado, ¿no?, y de la apertura financiera, el libre movimiento de capitales. Sí, ya sabemos qué es la especialización en monocultivos de exportación, con todas las críticas que no son reconocidas por la televisión de que no pagan los daños ambientales ni sociales, y por eso son tan buen negocio. Bueno, bacanudo. Pero entonces, ¿cuál es la investigación? Acá un cambio fuerte, y no nos equivoquemos, no pensemos que estamos viviendo en el periodo anterior. ¿Quién investiga en la Argentina? ¿El INTA o Monsanto? ¿Quién generó las tecnologías, la tecnología que desplazó todos los otros cultivos? ¿El INTA o Monsanto? Monsanto inventó la soja transgénica. Monsanto inventó el glifosato. Entonces, ese par, unido después a otros grupos de lo que se llama la cadena de la soja, ¿no es cierto?, a nivel mundial y básicamente desde Estados Unidos, esto es generado por una cuestión nueva que es la tecnociencia. Ya no es buscar la verdad mediante la ciencia. De desprendimiento de esa búsqueda de la verdad sacamos la tecnología. Esto es aplicable para tal cosa o para tal otro. No. Esto se llama I+D y se dice con mucho orgullo. I+D. ¿A qué le llaman desarrollo de la comercialización? ¿Sí? Acá trabaja una gran cantidad de ingenieros agrónomos en el desarrollo de las técnicas desarrolladas por Monsanto y Erláteres, por ejemplo, Nidera, por ejemplo, muchos otros locales, para hacer que se consuman
que se consuman todos los productos surgidos de esta investigación. Tecnociencia es la investigación ya no realizada por el Estado, por los Estados nacionales, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni acá, sino por empresas globales. Empresas globales como el caso más claro en Argentina es el caso Monsanto, ¿no? Entonces, es la tecnociencia, ¿no? ¿Y qué quedó acá? ¿Qué pasó con el INTA en todo este periodo? ¿Qué pasó con la Facultad de Agronomía y sus investigadores? Y bueno, tuvieron que engancharse. Si el INTA se fue quedando atrasado tecnológicamente, ¿no es cierto?, y fuera del mercado y demás, lo mejor que pudieron hacer los técnicos del INTA, los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, los técnicos, no, los investigadores del INTA, de la Facultad de Agronomía, los técnicos y de la Estación Experimental Obispo Colombres, es engancharse de algún modo en todo esto. Ir a Monsanto, ir a Nideri y decir, bueno, a ver, ¿qué necesitan que les investigue yo? Y bueno, tenemos este conjunto de variedades RR y queremos saber cuáles son las que andan mejor en Tucumán. ¿Cómo no? ¿Y qué me dan ustedes? Yo lo hago, bueno, le damos a usted personalmente, al investigador, le damos la chapa. Vamos a publicar en una revista de prestigio mundial el resultado de su investigación. Segundo, ¿están dando en una motocicleta para ir al campo? No. Le ponemos una 4x4 para que controle los ensayos. Y además lo vamos a traer acá a un viaje en Estados Unidos y durante 3 años nos cumple, le damos 1 año en Estados Unidos para que haga una maestría rápida, o un doctorado a distancia, de manera que ese investigador se fue para arriba como una burbuja en el mar, ¿no? Es una gran ventaja. Realmente fue impresionante lo que está pasando en este periodo y en este ámbito con la cuantía. La tecnociencia es una ciencia hecha para productos para la venta. Y nos vamos a la extensión, ¿no? Y eso lo vimos también. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que apareció fue el transferencismo. Cuando la apertura económica, el ingreso masivo de insumos importados con la dictadura militar, en la preparación de la globalización inclusive. Entonces, en el transferencismo, ya llegué al límite de mi hilo, hay una acción por parte de los privados y por la parte pública. Por la parte de los privados el marketing, el estudio del mercado y la promoción de las ventas, ir a ver los principales compradores de la tecnología para vender las máquinas, los agroquímicos y demás, con un profundo estudio sociológico, económico del mercado. Y en la parte pública, ¿para qué quedó el INTA? Y al INTA, en el transferencismo, se le asignó los paquetes tecnológicos. Acá está esta maquinaria, acá está este herbicida, acá están estos transgénicos, estas variedades o estos híbridos. ¿Cómo se articula todo eso? El tema de los paquetes. Por cierto que en este periodo, a partir justamente de 1989, en el 90, cuando vieron las privatizaciones, ustedes recuerdan la resistencia del INTA a la privatización. Y cómo esa resistencia resultó exitosa, consiguieron que no se privatizara y que aportara a la situación actual. Pero eso ya forma parte de otra cultura, que ya no es la subcultura central mediática, sino de las subculturas excéntricas, las que no están por el lado del consumismo, ni del neoliberalismo, ni de la destrucción ambiental. Estas subculturas excéntricas, el detalle lo veremos más a medida que avancemos, pero tienen una tecnología comunicativa y ustedes manejan muchísimo mejor que yo, no mejor que Alejandro Ríos, que lo tenemos en la cátedra, que es el genio de la computación realmente. La cátedra está dando cursos a distancia, se diría en buena parte del mundo, a través de la Web 2. Bueno, pero Internet, por supuesto que tiene vigencia. Es muy posible que el tiempo que ustedes y sus compañeros dedican a otras actividades, más de la mitad de ese tiempo esté en la computadora. Haya más tiempo dedicado a la computadora que a la televisión. Esto, además, Internet es relativamente antigua. No tan antigua. Uno podría decir, Internet aparece avanzada la década del 90, ¿no es cierto? Allá por el 95. Pero eran lugares donde uno podía ir y entrar. No se mira pero no se toca, era así Internet. Hasta que apareció la Web 2. La Web 2 que surge en diversos, tanto en la Macintosh como en Microsoft. Y la Web 2 es la web interactiva, ¿sí?
la que permite el Messenger, la que primero el Messenger, después entran los otros sistemas, tales como, por ejemplo, Facebook, como, por ejemplo, Twitter, ¿no? Que son las que están teniendo una enorme incidencia. Y acá, entonces, resulta que cuando vamos y nos fijamos, una tecnología comunicativa actual que está generando una importante cantidad de nuevos aprendizajes, que está generando nuevos y diferentes modos de pensar, y está proponiendo cosas distintas para la agricultura, aparece acá. Estamos hablando del año 2004, cuando surge la Web 2. Ya estamos muy cerquita de lo actual, ¿no? Es mucho de la vida que ustedes vivieron. Por ahí ustedes no recuerdan cosas anteriores a la Web 2, a la Internet interactiva. Y entonces acá hay una cantidad de usos de la Web 2, como podemos ver. Pero acá, por una parte, ¿quiénes usan la Web 2? O sea, el Facebook, el Twitter, si es que todavía se usa el Messenger, y las otra cantidad de cuestiones interactivas. Los nuevos movimientos sociales. Hay nuevos movimientos sociales, de la más diversa índole, de pueblos originarios, de ecologistas, de homosexuales, ¿no es cierto?, que pretenden igualdad de derechos, de gente con reconociendo su diversidad. Estos nuevos movimientos sociales son una parte, y hay otra parte completamente distinta que son las empresas. La publicidad comercial está haciendo un rápido traslado desde la televisión hacia la Internet y las redes sociales. ¿Vieron cómo embroman esas columnitas al lado? Cuando uno está haciendo una búsqueda en Google, o cuando está escribiendo o leyendo un mensaje. Yo leo un mensaje de mail, que me mandan un mensaje familiar o profesional. ¡Plum! En la columna de al lado me aparecen ofertas de cosas todas vinculadas con lo que estoy escribiendo o lo que me están diciendo. Lo mismo si entro en cualquier tipo de espacio. Las empresas se han metido acá como vehículo también del consumismo. Es un ámbito de competitividad. Y entonces decimos, en el para qué se enseña a través de redes sociales, es tanto la resistencia a la globalización, estoy obsesionado con el tiempo, y termino ya en 5 minutos, tanto la resistencia a la globalización, la búsqueda de decir, vale más los derechos humanos que el consumismo. Cuando decimos derechos humanos, decimos en sentido amplio, no hablamos solamente de las madres de Plaza de Mayo. La diversidad, la protección ambiental y todos esos temas que no encontramos en la televisión ni en los diarios, vamos a Internet y está lleno. Y no solamente podemos informarnos, podemos aportar, podemos preguntar, podemos actuar dinámicamente. Y no solamente eso, sino que además acá volvemos al tema. ¿Cuál es la noticia, diría, de hoy en el mundo o de los últimos 2 meses en el mundo? Y bueno, todos los movimientos sociales que están uniendo gente que antes era inunible. ¿Cómo íbamos a pensar que cientos de miles de personas iban a luchar porque se deroguen las leyes de la dictadura militar en Chile, que hacían que estudiar agronomía costara $500 por mes y que estudiar medicina costara $1000 por mes en la Universidad Nacional de Chile? Hay indignación contra eso y la están peleando. ¿Y cómo se unieron? Y se unieron a través de Twitter, ¿no? Y de Facebook. Entonces, ¿qué está pretendiendo hacer Piñera, que es el presidente, y su gabinete? Bueno, ¿cómo hacemos para prohibir el uso de estos usos de Facebook y de Twitter? Pucha, y van a sus especialistas y no pueden. Y resulta que lo mismo está tratando de hacer el presidente en España. Es decir, los indignados por la desocupación. Parémoslos, cortemos Twitter. Bueno, no se puede, guarda, es difícilmente controlable. Y si lo controlan van a aparecer hackers que van a restituir los sistemas. Por el momento son cosas que están ocurriendo de mucho peso en el mundo, ¿no? Cuando llegó la crisis del exceso de capital de inversión, el reventamiento de burbujas y todo, a Europa y trajo todos estos movimientos de resistencia. Así que no es una cosa para decir, bueno, si bien esta cultura es central, esta está creciendo. Y en el crecimiento están metiéndose también, ¿quiénes? En el ASTA. ASTA era su cultura central mediática. Esta se está metiendo acá también, ¿sí? Pero hay por lo menos coexistencia.
a nivel de la sociología, acá aparecen las ramas de la sociología crítica, ¿no? Crítica del marketing, es decir, supereconomicismo, consumismo, derechos humanos. Acá tenemos una serie de planteos respecto de, por ejemplo, hay una cosa sorprendente, ¿qué está pasando con la propiedad? ¿No? Pareciera que en una sociedad comunicacional algo muy importante son las comunicaciones, algo muy importante son las informaciones. ¿Están ferozmente sometidos a propiedad privada? ¿O podemos acceder libremente a informaciones a través de Internet? Hay muy variadas informaciones, inclusive informaciones secretas. Hay gente que las decodifica y las pone a disposición de todos, ¿no? Acá es donde, no quiero insistir con el cansancio de ustedes, vamos a ver toda una cantidad de visiones y artes y variantes absolutamente distintas. Pero si vamos a lo político en particular, bueno, en la sociedad central mediática, la parte política de la manera de pensar es indudablemente el neoliberalismo, y el pensamiento único y el consumismo y demás, pero en lo político el neoliberalismo y el liderazgo de Estados Unidos. La posición política acá es absolutamente contraria al neoliberalismo, ¿no? Acá dicen, tiene que actuar el Estado, pero no solito, con organizaciones de la sociedad civil, con nuevos movimientos sociales, articulados con el Estado y articulados bien, ¿no? No que nos pase como nos ha pasado en Argentina, con las madres de Plaza de Mayo, donde se metieron los Schocklender, se agarraron una buena parte de la plata y desprestigiaron absolutamente, no solamente a las madres de Plaza de Mayo, sino a muchos movimientos sociales. Acá tiene que intervenir los movimientos sociales, sí, pero con el Estado. ¿Y qué Estado? El Estado privatizado, no, hay que reconstruir el Estado, como se ha reconstruido el INTI y las universidades, para articularlos con los movimientos de la sociedad civil, por articularlos con los perjudicados por la desocupación o por la contaminación, o los perjudicados por el PACO o los perjudicados por el consumismo, ¿no? Perjudicados psicológicamente. En la agricultura, acá no es que estemos en pañales, hay avances. Se están planteando alternativas a la agricultura financiera. Entre esas alternativas está todas las vinculadas con agroecología, que es una ciencia en construcción. La agroecología no es la agricultura tradicional, es aplicar todos los recursos de la agricultura actual, de los recursos científicos actuales, a perfeccionar la agroecología, una agricultura que no dañe ni ambiental ni socialmente. Y cuando caemos acá al tema de la investigación alternativa, ¿quién la hace? Recuperar el Estado, pero no el viejo Estado, no, un Estado controlado por los organismos de la sociedad civil, pero que a su vez controle a los organismos de la sociedad civil, los nuevos movimientos sociales, desde ecologistas hasta sociales de diversa índole. En la extensión tenemos alguna experiencia, cuando el INTA tuvo que defenderse y tuvo que salir y decir, señores, acá no todos son los agronegocios, también están los productores pequeños y medianos, hay una diferenciación de audiencias, ¿recuerdan eso? Entonces vamos a hacer cambio rural para trabajar con los pequeñas y medianas empresas, con los familiares capitalizados, vamos a hacer el programa social agropecuario para trabajar con los minifundistas, vamos a hacer uno y otro. Esto es un primer paso. Y el paso más reciente es lo que trabajamos en el práctico pasado, aquello de los nuevos avances que están proponiendo y nuevos ángulos que están proponiendo el desarrollo rural territorial y planteos como el de la economía ecológica, ¿no? Uno diría, bueno, claro, está más de este lado que de este otro, pero en este momento sí, la controversia que tenemos no es campesinos versus terratenientes, ni tampoco capitalismo versus comunismo, no, son estas dos cuestiones, Son los derechos humanos contra el consumismo y el poder financiero. Y eso se está manifestando a través de estos distintos medios. Bueno, si esto les da coraje para emprender la lectura, piensen que en realidad de las páginas que están escritas, apenas la mitad son cosas nuevas que pretendemos utilizarlas para interconectar todo esto. Y bueno, nos vemos en los prácticos. Bueno, hasta luego entonces.